buenos días, hermanos y hermanas. El estudio bíblico de hoy nos lleva a reflexionar sobre el beneficio de las disciplinas espirituales. La idea central es que crecemos en Cristo cuando practicamos las doctrinas espirituales. Estará basado en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4, y estaremos estudiando los versos del 1 al 10. Mire, cuando nuestros padres, nosotros o nuestros hijos escogieron una carrera profesional, tuvieron que pasar por todo un proceso de aprendizaje antes de alcanzar la posición deseada. Los diferentes ramas profesionales tienen diversos requisitos antes de certificar a las personas. Unas tienen que coger unos cursos teóricos y se les requieren que hagan prácticas profesionales y luego tomar o pasar una reválida antes de ofrecerte el grado académico que necesita. Requiere que seamos disciplinados si queremos alcanzar la meta. Si en algún momento después de que iniciaste bajas la guardia o te pones perezoso o haces lo mínimo o dejas de hacer lo que de ti se espera, la posibilidad de que alcances la meta se reduce. Y esto me recuerda a un joven muy inteligente que en un momento dado de su vida decidió hacer lo mínimo o casi nada, pero a la misma vez quería alcanzar sus metas, pero haciendo el menor esfuerzo. Le pregunté en un momento dado, ¿qué te visualizas haciendo en el futuro? ¿En qué quisieses trabajar? Y me contestó, yo quiero un trabajo así como el suyo, sentado detrás de un escritorio sin hacer nada. Él pensaba que el hecho de realizar un trabajo detrás de un escritorio no requería ningún esfuerzo. Eso que usted hace es solo hablar. Recuerdo que le contesté, para sentarte aquí sin hacer nada como tú dices, primero debes terminar tu escuela superior. Debes obtener un buen promedio para que tengas la oportunidad de asistir a la universidad. Después debes estudiar 4 años de bachillerato. Y debes mantener durante esos 4 años un promedio de sobre 3 puntos para que puedas competir por un espacio a nivel de maestría. Una vez estás en la maestría, que son 2 años, debes estudiar mucho, pues tienes que mantener un promedio de 3 puntos o más para que puedas pasar al segundo año. Cuando logres llegar al segundo año, aparte de los cursos teóricos, tienes que hacer una tesis, defender esa tesis ante tus compañeros de estudio y tus profesores. Si defiendes la tesis con éxito y logras pasar todos tus exámenes, entonces solicitas la licencia profesional y luego te puedes sentar de este escritorio y hacer nada como tú piensas. Requiere disciplina, trabajo y estudio poder alcanzar nuestras metas. De igual manera requiere trabajo, estudio y disciplina cuando estamos en los caminos del Señor. Conocer de la palabra de Dios y qué se espera de nosotros también requiere disciplina. Requiere que estudiemos su palabra, que la escudriñemos para que las falsas doctrinas no tengan ningún poder en nosotros, que no nos hagan dudar y que no nos aparten de su verdad. Las disciplinas espirituales nos van a conectar directamente con Jesús. Por ser así, no solo como creyentes en el conocimiento y la sabiduría, los que practican las disciplinas espirituales van a descubrir el gran beneficio de la santidad de vivir con el Señor. Examinemos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en los versos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada por el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. El Espíritu Santo en este versículo 1 advierte de los intentos de corromper la sana doctrina
y que habrían falsas enseñanzas y sobre todo enseñanzas diabólicas. Usted se pensaría que si las enseñanzas diabólicas usted las podría reconocer. Y si vinieran con una colita y unos cuernitos, pues normalmente nosotros reconocemos que eso es como un símbolo de algo diabólico. Pero la verdad es que no se presentan en esa manera. Por eso es que es importante que usted tenga conocimiento y estudio de la palabra para usted saber en quién ha creído, usted saber en qué está arraigado. Porque si usted no está arraigado en el conocimiento de la palabra, lamentablemente puede caer en cualquier momento. Así que es el Espíritu Santo quien le va a guiar a discernir si las enseñanzas están de acuerdo con la sana doctrina. El Espíritu Santo nos advierte de los mentirosos. Fíjese que dice que tienen la conciencia cauterizada. Cuando usted pega algo caliente sobre la piel, la forma en que se pone es como que se cauteriza, ¿verdad? Se pone áspera, se pone... ¿no? Y si tienen la conciencia así, quiere decir que eso es lo que Jesús en Juan 8:44 dijo de sus enemigos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permitido y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Jesús les advirtió que los que no son de él, si no estás con Dios, entonces eres del diablo. Y este es homicida y no te va a hablar de la verdad. El Espíritu Santo nos advierte en el versículo 3 que no consintamos aquellas enseñanzas que excluye la libertad que disfrutamos en el Evangelio. El cristiano necesita detectar el mensaje de la cruz, estar consciente de que el mundo busca en unos momentos distorsionar las buenas cosas de Dios. En nosotros está no permitir que eso pase. Pablo alerta de tiempos peligrosos y difíciles para la iglesia en el futuro. Y él contrasta entre el precioso evangelio y la apostasía que sucederá, pero también nos hace pensar. Para los inconversos, Jesús es una piedra de tropiezo, pero para los que están siendo salvos, Jesús es la piedra angular. Si no, váyase a 1 de Pedro 2, los versos del 7 al 9. El mismo espíritu que inspira el misterio de la piedad advierte también de los peligros venideros. Pablo estaba consciente de que el mundo intentaría distorsionar las cosas buenas de Dios. Pablo también era dirigido por la guía del Espíritu y en su relación con su propio futuro, el Espíritu Santo le revelaría las pruebas que pasarían. Al ser así, Pablo podía hablar con certeza porque el Espíritu Santo se lo había mostrado y la iglesia también lo sabía. El apóstol sabe que el peligro es espiritual y advierte contra caer víctima de estar escuchando a espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. ¿Y cómo nosotros evitamos eso? Mire, si usted tiene raíces firmes en el Evangelio, usted se sostiene. Cuando una planta no echa raíces, mire, se muere porque no está firme, no tiene de qué agarrarse. Por eso la importancia de estar firmes en la palabra, que nada nos pueda mover de lo que hemos creído. En 1 de Timoteo, los versos del 4 al 7, nos dice lo siguiente. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Pablo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracia, en el versículo 4. Pablo comienza porque, introduciendo el punto principal de su enseñanza, que es el carácter bueno de la creación de Dios. Es cierto que en el principio toda la creación era buena en gran manera. Lo vemos en Génesis 1:31. Pero el pecado la puso bajo maldición. Y ahí está en Génesis 3:17. Pero no debemos concluir que la creación es insalvable. En la cruz, Cristo reconcilia la creación y ahora gime por su redención. Pablo sabía que el Evangelio hacía nula la maldición para el creyente, pues en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, según vemos en 2 Corintios 5:17. Por esto Pablo dice en Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el cristiano, por la palabra de Dios y por la oración, todo es santificado. Aquí Pablo reconoce dos elementos que nos afirman para ser fieles. Primero, enfatiza que la fe cristiana no está separada de la fe revelada en la ley, los profetas y las escrituras. Lo vemos en Romanos 1:2. El cristianismo no se había separado de la palabra de Dios. Mientras Israel estaba ciego al mensaje verdadero del primer pacto, la iglesia sabía que en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo y se cumplía en él. Por eso es que los apóstoles y las iglesias eran estudiosos de la palabra. La segunda cosa que nos ayuda a mantenernos firmes es la oración. Los judíos pensaban que la salvación era de ellos por virtud de ser el pueblo escogido. Pero los seguidores de Jesús sabían que eran salvos por la gracia inmerecida de Dios en nosotros. Esta verdad causaba un espíritu de gratitud que se expresa en la oración. En el versículo 6, Pablo desafía a Timoteo y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro en Jesucristo, nutrido por la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo piensa de esto como una responsabilidad constante para el ministro, y si lo es, no es suficiente poner atención a un problema dado una sola vez y pensar que ya terminó. Los problemas en Corinto tomaron años y al menos 2 cartas y visitas apostólicas antes de reconocer los problemas que afectaban a esta congregación. Timoteo necesitaba estar nutrido por la palabra y por la fe de la buena doctrina. En términos directos, Timoteo necesitaba ser un estudiante constante de la palabra de Dios, inspirada en Dios. También necesitaba exponer las doctrinas sanas que la Biblia revela. Esto requiere mucho más que poder citar un versículo bíblico aquí y allá. La doctrina es una síntesis de la enseñanza plena de las Escrituras. Pablo tenía que conocer el panorama doctrinal completo en todos sus detalles. Pablo confiaba en que Timoteo era capaz, pues había seguido a Dios durante toda su vida. Luego, Pablo lo amonesta, en el versículo 6 le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Para algunos, las doctrinas de los apóstatas tenían cierta atracción, pero Pablo consideraba como fábulas, cuentos de niños, no dignos de ser tomados con seriedad. Tristemente, había gente que le daba credibilidad a esas enseñanzas. Al llamar las fábulas profanas y viejas, Pablo desacredita cualquier enseñanza que no tenga su base en la palabra de Dios. En 1 Timoteo, los versos 4, los versos del 7 al 10 nos dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
porque esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjese que aquí en el versículo 7 le dice, ejercítate en la piedad. No le está hablando del ejercicio del cuerpo. Aquí Pablo está pensando en el desarrollo espiritual como algo riguroso, como el ejercicio del cuerpo lo es para el atleta. Un atleta que no se mantiene en adiestramiento, mire, va a perder su forma. Por eso Pablo esperaba que Timoteo tomara su entrenamiento con toda seriedad. Y cuando llama a Timoteo a este esfuerzo, le da la razón. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Por supuesto, Pablo usó el mensaje del ejercicio físico como necesario para el atleta, pero no quiere plantear la idea de que está hablando de las disciplinas que desarrollan el cuerpo. Está hablando de ejercitarse para la piedad, para reconocer que Jesucristo espera de sus discípulos que estén pendientes los unos a los otros, que seamos piadosos. En el versículo 8 le dice, aprovecha los beneficios eternos de las disciplinas espirituales. Pablo piensa que las disciplinas espirituales son de más provecho que el ejercicio del cuerpo. El ejercicio de las virtudes de la fe nunca pierde su beneficio. Este continúa con nosotros a lo largo de la vida y de la eternidad. Y en el versículo 10 lo lleva a que practiques las disciplinas espirituales a todo costo. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Mire, estas son algunas de ellas. La oración, el estudio de la Biblia, la lectura y memorización de las Escrituras, pasar un rato a solas con Dios, tener compañerismo con otros cristianos, testificar del Evangelio al mundo, ministrar a las personas y mostrar el fruto del Espíritu, entre otras cosas. Y usted, le pregunto, ¿qué disciplinas espirituales vas a comenzar a practicar hoy? Usted puede decidir, mire, yo he estado orando. Pues mire, sígalo haciendo. Yo leo las Escrituras, ¿verdad? Y esa es otra de las cosas que nos dice que hagamos, que leamos las Escrituras. Nos llama a que memoricemos diversos textos bíblicos. Porque mire, los textos bíblicos te van a sostener en todo momento. Cuando estamos en medio de pruebas y creemos que vamos a desfallecer, qué bueno es escuchar la voz de Dios que te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estás en una situación de peligro, Él nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto nos permite estar seguros en Él. Pero no solamente para nosotros. Otra de las cosas es que compartamos el Evangelio, este mensaje con otros. No piense que usted no puede hacerlo porque no es predicador. No hace falta que lo sea. Comparta con otros sus experiencias del Evangelio. Llámelos, ore con ellos. No piense que tiene que lograr todo a la vez, ¿verdad? Puede comenzar como los atletas. Los atletas empiezan con un calentamiento. Después se van unos ejercicios leves en lo que el cuerpo se va acostumbrando. Y después va aumentando los ejercicios. Y llegará un momento en que usted, al igual que el atleta, estará en forma. Vaya incrementando poco a poco y bajo la inspiración divina las doctrinas espirituales. Mire, Dios nos dio diferentes dones. No todos tenemos los mismos. Utilícelos para difundir el mensaje. Ejerza la piedad. Ore por los suyos y por todas las personas en necesidad. Estudie las Escrituras. Cuando hace esto, usted va aumentando las disciplinas espirituales en su vida. Una vez que en este tiempo de la pandemia, mire, una de las cosas que nos ha permitido es hacer una pausa en esa vida tan agitada que llevábamos. Ante la impotencia del hombre de parar la pandemia, hemos estado clamando al Padre como nuestra única esperanza en estos momentos. No nos estamos reuniendo físicamente, no todos,
como lo hacíamos antes, ¿verdad? No de la misma manera. Pero miren, nos llamamos por teléfono, nos preocupamos los unos por los otros, oramos con nuestros hermanos, amigos y familia y oramos por los que están en necesidad. Mire, crecemos cuando practicamos las disciplinas espirituales. Y si usted quiere, mire, sabe que parte de las disciplinas es la oración, la lectura bíblica, la confesión de nuestros pecados, ministrar al necesitado, memorizarnos las escrituras, pasar un tiempo a solas con Dios y sobre todo testificar de su evangelio. Hermanos, claramente pidamos al Padre que nos permita ejercitarnos en las doctrinas espirituales y estar más afianzados en su palabra para que no nos aparte del amor de Dios. Clamemos al Padre para que permita que estemos pendientes de los necesitados y llevarle el mensaje de la salvación que hay en Cristo Jesús. Así nos ayude Dios. Dios les bendiga a todos y todas. Amén.